un director muy breve, muy efímero. Yo estuve al frente de la dirección de la escuela desde enero del año 1997 hasta diciembre del mismo año 1997, apenas 12 meses de mandato, cuando realmente el periodo lógico eran 4. Eran años dorados para la profesión, es decir, el final de los años 90 coincidió con el cambio reglamentario del sector de las telecomunicaciones. Es decir, en el año 95 se liberalizaron las comunicaciones móviles, en el año 98 las infraestructuras y las telecomunicaciones de telefonía fija, y realmente el sector, que pasó del monopolio a la libre competencia, dio un salto increíble, el primer gran salto que había dado el sector desde toda la vida, desde que se inventaron las telecomunicaciones. La escuela tenía cola, es decir, para los 250 creo que era el número de plazas que la escuela ofrecía, pues podía haber una demanda de 1000. Un taxista, un día que con un taxi vine a la escuela de taxi y me dijo: usted es profesor de esa escuela. Pues fíjese, le voy a contar lo que me ha contado un amigo que tiene su hijo estudiando aquí. Le dijo: hijo mío, cuando acabes la carrera te compraré un coche. Y su hijo le contestó: papá, cuando acabe la carrera te lo compraré yo a ti. La palabra director de una escuela está, yo creo que, mal elegida, porque un director no dirige nada. Es un gestor o un administrador de dos cosas fundamentalmente, o de tres, de dos fundamentalmente. Una es el edificio, es decir, los recursos, las infraestructuras, y otra es el plan de estudios. O sea, a mí me tocó una, porque cuando yo llegué, el plan de estudios, que acaba ahora de terminar, estaba recién aprobado, por lo cual me libré de esa, y me correspondió la tarea de ponerlo en marcha, poner el plan de estudios en marcha. Es decir, simultanear dos planes de estudio significa mucho más recursos. Claro, un director de un centro que se encuentra con un edificio insuficiente, pues se le ocurre lo lógico: reunir al profesorado, reunir a los departamentos, hacer una estimación de necesidades, sumar, calcular, y eso hicimos. Hicimos un magnífico plan de expansión de la escuela que nos llevó a la conclusión de que necesitábamos 3.500 metros cuadrados más de los que teníamos. Yo le planteé al rector un plan, yo no, mi escuela, mi centro, le planteó al rector un plan objetivo muy razonado y muy y no le gustó nada. Tanto que no le gustó que no me recibió para escuchar las propuestas, y continuó sin recibirme a lo largo de los meses, y siguió sin recibirme durante los 12 meses que estuve al frente de la dirección. Y fue una de las razones por las cuales dejé la dirección, porque no estaba dispuesto a hacer algo que no tenía que hacer. Las telecomunicaciones de hoy no se parecen en nada o en casi nada, o en muy poco, a las telecomunicaciones de hace 30 años. Pero ese es el reto. Es decir, el centro tiene que saber, la escuela tiene que saber, los departamentos tienen que saber, porque la escuela poco interviene en los contenidos, tienen que saber que su formación no es una formación, digamos, que responde a un plan de estudio y ya te apañarás después tú cuando termines, sino que es una formación que debe ayudar a los estudiantes egresados a que se ganen la vida en lo que ahora se entiende por ingeniería de telecomunicación. La sociedad estaba preparada para que el tiempo fuera largo y el espacio corto. Es decir, la idea era encontrar un trabajo al lado de casa para toda la vida. En estos momentos, y cada vez más, tienen que ser conscientes los estudiantes que el espacio es largo y el tiempo corto. Es decir, tienen que estar preparados para trabajar en cualquier parte del mundo por el tiempo que les dure el contrato o el oficio o la actividad que les ofrezcan. Y eso es un elemento que también tiene que formar parte de la formación de ingeniero de telecomunicación. Entonces yo al estudiante le diría que, además de estudiar y de aprender el oficio de ingeniero de telecomunicación, con todas las salvedades de lo que hoy significa ingeniero de telecomunicación, lo que tiene que aprender es a moverse en este oficio. Es un elemento, una premisa, no es una conclusión dramática de la situación de este país. Es que es una premisa, es que tienes que espabilar y seguramente tendrás que moverte, porque además será bueno que te muevas y que aprendas a hacerlo.